La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, bienvenidos. Meditemos en esta ocasión para nuestro devocional del día en el tercer principio o condición para orar efectivamente. Habíamos tratado en unas anteriores ocasiones las dos primeras condiciones para orar efectivamente. Primero, inspirados en la palabra de Dios. La oración sin Biblia es meditación trascendental y la meditación trascendental es inocua, cuando no inicua. Dios debe hablar primero. Número 2, en el nombre de Jesús. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en mi nombre. Oren en mi nombre, insiste Jesús. Es la segunda condición para una oración efectiva. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús y de acuerdo a tu voluntad expresada en la palabra. El escrito está. Tercera condición, con fe. Inspirados en la palabra, en el nombre de Jesús, con fe. En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo, dice Jesús, que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibisteis, dice la versión internacional correctamente, creed que lo recibisteis. Algunas versiones, como la que manejamos normalmente, que me encanta, la Reina Valera 60, dice, creed que lo recibiréis y os será hecho. La verdad es que en este puntito, en este pequeño detalle, lo correcto es, creed que lo recibisteis. ¡Qué acto de fe! Pedir considerando que ya se recibió en pasado y os será hecho. La fe es el punto angular de nuestra oración. Debemos ir a la palabra, inspirarnos en ella y usar la terminología, estilo, estrategia de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, pero también con absoluta fe. Tanta que consideremos en nuestro más profundo corazón que ya estuvo hecho, que ya se hizo, que ya se resolvió. Creed que lo recibisteis y os será hecho. Marcos 11:24. Todos nos sabemos Hebreos 11:1 y 6. Fe es la certeza de lo que se espera y la condición de lo que no se ve. Eso es fe. La absoluta certeza, la convicción inequívoca de que se va a suceder, de que ya se recibió, de que Dios ya respondió, de que Él ya escuchó, se conmovió, tomó nota y actuó en favor nuestro, acorde con nuestra petición y sincera necesidad y humilde necesidad. Con absoluta fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego el 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios, y no hay otra manera para acercarse a Dios que a través de la palabra y la oración, el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él te está mirando y está atento a tu clamor. Creed
que Él existe y creed, mientras desarrolla la fe, que Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador. Él no deja jamás las manos vacías de aquel que ora, que clama, que busca, que de veras se acerca con fe y humildad, con súplica. Miren, amados, la fe es el elemento coyuntural, les decía, el punto crítico de la oración. Métase, fundamentense, asuman la terminología y el estilo, la estrategia, el principio, el pensamiento que subyace en la palabra. Pronuncie el nombre de Jesús, empezando y cerrando toda oración. Y hágalo con absoluta fe. Y el Señor dice, ese tipo de oración, cumpliendo esas 3 reglas de oro, ese tipo de oración jamás podré desoírla. Me reservo el derecho de contestar sí, no o espere. Pero de lo que tienes que estar seguro si oras con esas 3 condiciones es que la respuesta, cualquiera que sea, es la mejor. Porque no todas las veces pedimos lo conveniente, lo correcto, pero todas las veces, para obtener lo correcto, lo conveniente de parte de Dios, es necesario orar. Sin orar no hay posibilidad de respuesta de Dios, ni siquiera de las cosas buenas de la vida. Insistamos en recordar que el Señor dijo que no hay cosa alguna buena en este mundo que se pueda recibir sin oración. Buena y permanente, buena y trascendente. Porque cualquiera puede recibir cosas supuestamente buenas en este mundo, pero no permanentes, pero no trascendentes. Muchas veces son satisfacciones pasajeras, temporales, puntuales y finalmente vergonzosas. Así han terminado los imperios, las naciones, las empresas, las familias, los matrimonios, los individuos. El resultado no se puede medir por la inmediatez del esfuerzo. El resultado se debe medir a largo plazo, a mediano y largo plazo. Veamos cómo terminan. Es cuestión de tiempo. Pero cuando se obtienen bendiciones, cuando se obtienen respuestas, provisiones, direcciones, manifestaciones, bajo la absoluta oración, cumpliendo las reglas de oro de la palabra en el nombre de Jesús y con fe, esas respuestas permanecen, nunca avergüenzan. Siempre hay crecimiento, bendición tras bendición. Y siempre hay, amados, proyección, trasciende hasta después de la tumba. Lo que Dios da no lo quita, no lo quita. Él no sabe dar cosas temporales, ni cosas relativas, ni cosas superfluas para pasar momentos caprichosos, placenteros y pasajeros. La mayoría obtiene ese tipo de respuestas mediante sus propios esfuerzos, sus experiencias, sus conocimientos, sus estudios y hasta sus buenas intenciones. Pero la verdad es que revisando la historia y la experiencia, y también la palabra, es que no tienen un buen fin. Pero 1 y 1.000.000 de veces observamos que lo obtenido bajo el cobijo de la oración, abnegada y humillada, inspirados en la palabra, en el nombre de Jesús y con absoluta y entera fe, eso sí permanece. Eso sí trasciende. Eso sí tiene una repercusión espiritual que nunca termina.
Los que caminamos con el Señor por mucho tiempo, sabemos cuán real es esta verdad. ¿Cuántas veces he pedido yo a mi Señor cosas? He hecho listas en agendas antiguas, de años, inclusive de más de 1 o 2 décadas, que hoy por hoy están ya viejas, amarillas, y regreso y reviso nuevamente las listas en ellas de peticiones, porque las peticiones hay que anotarlas y fecharlas. En su momento parecían imposibles, pero aún las escribo, titulándolas o encabezándolas por algún versículo de la Biblia, con alguna bendición y promesa. Y escribo que es en el nombre del Señor Jesús delante de mi Padre, y con absoluta fe, sin dudar nada. Entonces, mirando retrospectivamente, me topo con que se hizo posible, con que ya se sucedió, con que hubo la respuesta positiva. Obviamente y generalmente no en mi tiempo, en el tiempo del Señor. Pero aquello que en su momento parecía imposible, hoy ya está consumado, está realizado y me ha dado más de lo que pedí todas las veces. ¿Cuántas peticiones tengo registradas? Literalmente centenas. ¿Cuántas respuestas de todas ellas? Literalmente centenas. Otros, en igualdad de condiciones a las mías, compañeros de trabajo, profesionales, colegas, etcétera, no han obtenido cosa alguna, y lo que obtuvieron de manera rimbombante en algún momento ha terminado, se ha desdibujado, se ha desvanecido, y el maligno les está cobrando. Sí, amados, pidamos, pero con las condiciones del Señor. Metámonos delante del trono del Señor a su presencia, pero entremos acorde con sus condiciones. Nunca inspirados en nuestra propia palabra, tal vez ni siquiera inspirados en nuestra necesidad, sino en la medida en que descubrimos en la palabra la voluntad del Señor, expresemos, inspirados en esa palabra, la necesidad en oración ante el Señor, relatando el versículo, pronunciando el portentoso nombre de Jesús y albergando entre pecho y espalda la certeza y la convicción mental de que Dios es bueno, de que el Señor se conmueve y responde, nos ama y no pasa por encima ni de la sangre de su Hijo, ni de la intercesión del Espíritu Santo. Sí, amados, el tercer elemento crítico como condición para orar efectivamente es la absoluta confianza, es la fe, es la certeza espiritual. Amados, démosle gracias al Señor porque nos ha dejado la herramienta de la fe. La fe es uno de los 3 grandes tesoros, junto con la esperanza y el amor, que el Señor nos regaló para hacernos diferentes a los seres irracionales, a todos los millones y millones de seres irracionales que circundan la tierra volando, nadando, caminando o arrastrándose. Lo que nos hace superiores por el soplo divino original, que no es el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios, como dice 1 Corintios 2:10, es la fe. La fe es la manifestación de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Ningún animal lo tiene. Ese espíritu no lo tienen los chimpancés. No pueden creer ni proyectarse. Pero la aplicación práctica, la manifestación práctica en todo ser humano de la presencia de ese soplo divino se llama la oración. La fe aplicada es oración. La oración es la conversión de la fe en un elemento práctico, dinámico y poderoso. Un cristiano sin oración
Es un cristiano que menosprecia la fe, la herramienta del Espíritu. La boca de salida se llama la oración. El instrumento, la fe, hermanos, y el fundamento impulsor se llama el Espíritu. Ore, ore con fe, con inspiración bíblica y pronunciando el nombre portentoso de Jesús. Porque entonces hallarás que hay eco en sus palabras, que sus palabras son más que letra muerta o palabrería al viento. Encontrarás bajo estas tres condiciones que tus palabras, hermanos, suenan y resuenan en los cielos, y sus ondas alcanzan la mente y el corazón del Altísimo y mueven su mano en favor tuyo. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Levantemos una oración acorde con esta meditación. Oremos. Omnipotente Dios y Padre Celestial, eres tan bueno y tan maravilloso, tan santo y tan misericordioso, al regalarnos el soplo divino, tu soplo sobrenatural, para que podamos tener fe y de esa manera podamos proyectarnos en todo lo que hacemos, en el cuerpo, en la mente, en las emociones, en los sentimientos, en las decisiones, en el espíritu también, y también aún en todas las áreas de nuestra vida exterior, económica, laboral, familiar, material. Gracias, Dios, Dios de Israel, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por venir y compartir con nosotros esa capacidad divina por demás para nosotros proyectarnos al siguiente minuto, a la siguiente hora, al siguiente día, a la siguiente semana, al siguiente mes, al siguiente semestre, al siguiente año, al siguiente quinquenio, a la siguiente década, al resto de nuestra vida, a la siguiente etapa de juventud o de madurez o de vejez, y aún al siguiente estadio después de la partida de esta tierra. Gracias por regalarnos la fe y el instrumento maravilloso de la oración para convertir la fe en fuente de poder y autoridad, y por lo tanto en fuente de respuesta. Gracias, Señor. Bendito seas por regalarnos y darnos a revelar este concepto, esta verdad suprema, para transitar caminos sobrenaturales en este mundo natural y terrenal. La obra es tuya, oh Dios, y la gloria es tuya. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que quites de nuestras vidas todo obstáculo, que apartes al mal, al malo y al maligno de nuestros senderos, que nuestras mentes sean limpias para concentrarnos con libertad, con luz, en la oración, en cuanto busquemos tu rostro, tu mirada y tu sonrisa, y nos instalemos en tu corazón mediante la oración. Bendito seas por esta invitación tan especial que nos extiendes, en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén.
Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.